Si quieres cierra tus oídos ahí, visita y pueblo de Dios que me escucha. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias te doy, bendito Rey, porque sé que tu presencia está en este lugar, Padre amado. Gracias, bendito Dios, por hacerme nuevamente la invitación a hablar a tu pueblo y a la visita que está en esta noche, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque puedo sentir que te está paseando en medio de nosotros, mi Rey. Tú no nos has abandonado, Padre de la Gloria. Tú siempre has estado allí delante de nosotros, bendito Dios. Muchas veces no tenemos sentido, Padre amado. Oh, bendito Rey, Padre Santo, porque no hemos, bendito Dios, separado de ti, Señor. Oh, bendito Dios, por un instante, Padre de la Gloria. No hemos sentido tu presencia, oh, Padre amado. Es porque hemos estado lejos de ti, Señor. Aunque por nosotros profesemos con nuestra boca tu grandeza, tu palabra, Dios mío, tú sabes que muchos de nosotros hemos estado lejos de tu presencia, Padre amado. Te pedimos perdón en esta hora, Señor, y que tú nos ayudes, bendito Dios, a que nosotros seamos injertados, Señor, en ese árbol de la vida verdadera, Señor, ese árbol que da fruto, ese árbol que da vida y vida en abundancia, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, gracias porque puedo sentir que te está paseando en medio de tu pueblo, Señor. Oh, bendito Rey, toma control de los corazones, toma control de los oídos, toma control, bendito Dios, del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestra mente, Señor. Oh, bendito Rey, que reciban tu palabra, Señor, que no miren a la hermana Lady, Señor, sino que te miren a ti en medio de la hermana Lady, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre amado. Oh, bendito Dios, gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, gracias te damos. Y el pueblo dice: vamos a la palabra. Oh, bendito Rey, tu presencia está en este lugar, Señor. Tu santa presencia actúa en medio de las alabanzas y también va a estar en medio de la palabra. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron dispuestos? Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículos del 11 al 25. Voy a estar leyéndolo en la traducción, en la traducción Reina Valera, 1960. Desde el versículo 11 vamos a estar leyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versículo del 11 al 25. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Cuántos salieron por eso? Para provocarles a hacerlo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice el 13: porque a vosotros hablo, gentiles, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol. Aquí hablando del apóstol Pablo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. No sé cuánto están honrando su ministerio, no sé cuánto lo están honrando. Recuerda que ese ministerio no es tuyo ni mío. Dice el 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, su aceptación, sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, Dios mío, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, pues la fe estás en pie. No te ensorbezcas. Ay, Dios mío, esta palabra se me da duro. Voy a leerlo para la gente. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. cuando lo creen. Dios es todopoderoso. Dios puede quitar y poner. Porque si tú fuiste cortado del que por la naturaleza es olivo silvestre, y con la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y el 25 y último dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Dios mío. No soy de mucho ese carro. Me gusta este moja. Le puse un título a esta palabra, o este sermón: valora el privilegio de la salvación. Bajo el título: toma las cosas en serio. ¿Y por qué la pastora Lely puso ese título? Porque me decía el Señor que muchos de su pueblo no están tomando las cosas en serio, que muchos de nosotros no estamos dándole la importancia al llamado, que muchos de nosotros no le estamos dando la importancia para qué fuimos llamados. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Todos los que estamos aquí somos elegidos por Dios. Todos, absolutamente todos. Pero hay un pero. ¿Será que tú estás dispuesto o dispuesta a entrar a esa elección? Me llamó tanto la atención el tema. Dice de que valora el privilegio de la salvación. Y mira lo que dice. El valor de la salvación se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Es la protección del alma del pecado y sus consecuencias. Nosotros éramos indignos de ser deseados, de ser tratados por Dios.
porque Dios es 3 veces santo. Y usted y yo éramos indignos, éramos pecadores, no merecíamos estar en la presencia de Dios. Y me decía el Señor, y con eso que vinieron con su arrogancia, vinieron con su jactancia de creérselo, de creer que tenían mucho, pero cuando vienen a mí, tú sabes qué hago yo, hija. Cojo un mechón y consumo toda mentalidad del hombre humano, o sea, sus propias ideas humanas, sus propios conceptos humanos. Eso no cabe en la voluntad de Dios, eso no cabe en el propósito de Dios. A una persona indeseable también se le llama malnacido. ¿Y qué significa malnacido? Es una persona que se comporta malvada y miserablemente. Yo te vengo, pueblo y visita que me escuche. Yo te vengo a concientizar quiénes somos nosotros realmente delante de la presencia de Dios. El libro de Romanos me encanta, porque el libro de Romanos nos confronta y nos enseña en realidad quiénes somos nosotros, para que nosotros no nos estemos dando alardes, para que nosotros no estemos con los hombros levantados, cuando en realidad no somos nada delante de Dios, porque separado de Él nada tú y yo podemos hacer. ¿Cuánto lo creen? Y también se llama despreciable. Esta es nuestra condición sin Cristo. Lo que te leí es la condición de nosotros los seres humanos sin Cristo. Así somos delante de la presencia de Dios. A Dios le encanta cuando un hombre, una mujer, un joven reconoce delante de Él quiénes somos. Pero habemos gente que no nos gusta reconocer quiénes somos. Nos gusta también ponernos las hombreras. Y aún me decía el Señor, muchos se creen aún más sabios que yo. Eso me lo decía hoy en la madrugada. Si tú no sabías, hija, muchos se creen más sabios que yo. Por eso que a muchos no se les ve lo que cantaba la pastora la primera adoración. Refléjate en mí. A muchos de nosotros no se nos ve a Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios ayer me retumbaba y me decía, me hacía la pregunta a mí personalmente y me decía, ¿tú sí crees que en el pueblo de Dios hay todavía gente arrogante? ¿Tú sí crees que en el pueblo de Dios hay gente que todavía tiene soberbia? Gente orgullosa. Yo me quedé callada. ¿Por qué me quedé callada? Porque creo yo que cuando llegamos a los pies de Cristo, eso debe ser del lado de nosotros. Pero me dijo el Espíritu Santo, si los hay, todavía los hay. Aunque no te parezca, pero usted y yo debemos de reconocer nuestra condición delante de Dios. Y me decía el Señor, dile a mi pueblo y a la visita que dejen la arrogancia delante de mí. Que yo estoy buscando hombres y mujeres y jóvenes con un corazón humilde. Porque al altivo yo lo miro de lejos, pero al humilde yo lo atiendo. Al que reconoce su condición, yo lo atiendo. A ese yo le ayudo. A ese yo lo levanto. ¿Cuántos creen que Dios conoce el corazón?
Cuando te hablo del corazón, te estoy hablando de la mentalidad de los hombres. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios quiere transformar, Dios quiere cambiar tu manera de pensar para que tú puedas cambiar tu manera de vivir. De pronto muchos dirán: híjole, la pastora le dice, ¿cuánto voy regañando? No, yo no me estoy regañando a nadie. Porque la primera que llevó azote para vida eterna fue yo. Vida eterna. Me recordaba, Señor, cuando yo estudiaba esa palabra, me traía a memoria a mis familiares y me decía: ¿recuerdas de dónde yo te saqué? De la altivez, del orgullo, de la arrogancia, de los que más se creen sabios, de los que más se creen importantes. ¿Estás viendo de dónde te saqué yo? Les. Amén, Señor. Te saqué de ahí para que tú no hagas lo mismo. Para que tú demuestres delante de tus familiares quién soy yo, Jehová. No con arrogancia, no con altivez, sino con mi amor. Un amor fraternal, un amor sincero. Mis queridos hermanos, en esta condición fue que tú y yo llegamos a la presencia de Dios. Ahora le hago la pregunta a la visita, no me responda ¿con qué objetivo o con qué, cómo te diré, con qué intención, gracias al pastor David, con qué intención te estás acercando al Dios vivo? Dios te está mirando tu corazón. Y sabe que me decía el Señor que Él desgajó a su propio pueblo, porque en parte del pueblo de Dios fueron incrédulos. No creyeron que Cristo venía a pagar una misión para salvarnos a nosotros, morir y resucitar. Y a este remanente del mismo pueblo de Dios, porque te voy a decirte algo, el verdadero pueblo de Dios se llama Israel. Tú y yo no somos pueblo de Dios, tú y yo somos pueblo gentil, pueblo pagano, el pueblo que le gusta el bambaco, el pueblo que le gusta el menecumbé, el pueblo que le gusta el desorden. Ese eres tú y soy yo. Por eso que usted y yo no nos debemos creer delante de la presencia de Dios. Usted y yo debemos de venir con un corazón humilde, un corazón que le agrade a Dios. Amén. Y mira lo que dice la palabra. Pero primeramente te quiero dar dos señales que demuestran que no valoras el privilegio de la salvación. Dos señales que demuestran que no valoras el privilegio de la salvación. Y la primera acción es, la primera señal es jactarse. Vamos a leer en el versículo 17 hasta el 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes fueron estas ramas desgajadas? El pueblo de Dios, Israel. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. El 18 dice: no dejaste contra la rama. O sea, que usted y yo no debemos de sentirnos orgullosos, jactarnos porque ellos fueron desgajados y nosotros fuimos injertados en
en ese árbol de la vida, que se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque aunque el mismo Dios desgajó a estas personas de su pueblo, el mismo Israel, ellos van a ser salvos. Yo veía esto cuando leía esto, eso era como un mientras tanto, o sea, como una oportunidad al pueblo gentil, a usted y a mí, porque las puertas están abiertas y la puerta se llama Jesucristo. Por eso el Padre envió a Cristo. Dice la palabra que Él es la puerta angosta, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por quién, por Él. Y hay gente que quiere ir primeramente al Padre antes que a Cristo, quieren pasarse a Cristo. Pero si tú no pasas primeramente por Cristo, jamás llegarás al Padre, jamás. Y Cristo es la medida de los hombres. Dice, y si te jactas, sabes que no sustenta tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Cristo es quien nos está sustentando a nosotros. Jesucristo es el que nos da a nosotros la fuerza para que nosotros podamos trabajar. Por eso usted y yo no lo podemos jactar. Donde estás ahora laborando es porque fue el mismo Dios quien te colocó ahí. Donde te envió el Señor a estudiar lo que tú ahora estás estudiando, fue el mismo Dios que te colocó ahí. Pero Dios te colocó ahí no para que tú y yo nos jactemos. Tú y yo debemos aprender a ser humildes, pueblo de Dios. Debemos aprender a ser humildes. El Señor me decía que todavía hay arrogancia en su pueblo. Hay gente arrogante todavía en este pueblo. Y te digo de parte de Dios, bájate de la nube. Bájate de esa jactancia. Porque Dios al altivo lo mira de lejos. Y recuerda de que no eres tú quien sustenta ese árbol, sino el árbol te sustenta a ti. Y entonces de que no a mí sola se me ha mostrado esto, sino a más de uno le ha mostrado esto que hoy estoy hablando. Aún a pequeños Dios le ha mostrado esto. Tratemos la seriedad y tomemos las cosas en serio. ¿Cuántos quieren ser salvos? Dejemos la jactancia. Recuerda, el chiquiluque que tú estás teniendo ahora es porque Él se plació en dártelo. El negocio que tú tienes ahora y yo es porque Él se plació en dártelo. Entonces, ¿qué tanta esas hombreras altas y viendo a la gente por encima de los hombros? Cristo no te ha llamado a jactarte. Cristo te ha llamado a salvar lo que se le había perdido. Él primeramente te dio a ti, pero ahora quiere que usted y yo salvemos a aquellos que están perdidos. No que los miren por encima de los hombros. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Mira, cuando el Señor me enseñaba esto, Él me mostró una bolsa de basura y me la abrió así, en la visión. Y me decía, eso eras tú. Eso eras tú. ¿Qué significa jactarse? Presumir una persona de que tiene cierta cualidad, aunque no la tenga.
darse importancia, o sea, ellos mismos se dan importancia. Ellos mismos se van a gloria. Y yo. Y me decía el Señor que Él a su pueblo Israel, el mismo Dios, envió un espíritu de estupor o estupor, que significa sueño. ¿Cómo así? Que teniendo ojos no vean, que teniendo oídos no escuchen. Y me decía el Señor, y como estos todavía se sigan portando así, también se los voy a enviar a ellos. Pero hay algo, que ese espíritu visita esta iglesia. Yo lo he podido ver. Por eso se encuentra esta enseñanza. Y el Señor me enseñaba que este espíritu pone a mucha gente ojo pelado. Y el Señor me enseñaba y me traía recuerdo cuando mi pastora Sol decía, no, que si el hermano viene cansado, que venga a la iglesia, si se duerme él recibe. El Señor me decía, porque el que está dormido es como si estuviera muerto. Y de allí fue donde Jehová te sacó a ti y a mí. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, para que hoy recibiéramos la vida. El que se durmió, se perdió el sermón. El que se durmió, se perdió la herramienta que Dios envió ese día. Por eso es que se durmió, no escuchó nada. Y cuando llega a su casa, ¡pum, pum, pum! Y como no tuvo la herramienta para guardarla, todo golpeado, golpeada. Y yo, ¿por qué me vienes a dormir a la casa de Jehová? Usted y yo debemos de tener un oído dispuesto y un corazón dispuesto a escuchar el mensaje de Dios. Y le decía al Señor, tú no estás viendo que por eso muchos todavía están patinando. Ojo con ese espíritu que está rondando y te va a dormir en la silla, para que no escuche el mensaje de Dios, para que no sea transformado. Porque lo que transforma es la palabra de Dios. Y por eso el enemigo no quiere que usted y yo recibamos la palabra de Dios. Ahí al enemigo le conviene que tú no te la sacas de la mano. Le conviene que usted siga bailando pamambaco, el coloncolo, que ya está próximo, ya está a la ventana, ¿o no? Está próximo el coloncolo. No, es que yo sé que antes de lo ponen. Sí, por eso, antes de lo colocan. Pero sé para moverle las emociones a uno. Y como que, Señor, ¿será que este año? No, el año que viene, casi no, tienes a muchos así, decídete, no. ¡Decídete! Porque tú no sabes la hora que el Mesías va a venir por ti.
pero usted y yo no lo tenemos. Porque usted y yo no somos eternos en la tierra. Usted y yo somos eternos cuando recibimos al Mesías. Porque Él dice, creer en quién, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y tan bueno es Dios que Él no está apuntando a uno solo en la familia. Él está apuntando a todos. Deja la arrogancia del que tiene a tu lado. Deja la arrogancia. Porque muchos de nosotros, como los que estaban haciendo la torre de Babel, eso significa pensamientos superiores a los de Dios. Querían hacer esa torre porque querían puyarle el ojo a Dios, pero Dios se lo puyó a ellos. Haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Estamos llegando al cielo. Estamos llegando aquí. ¿Quién quiere conocer a Dios? Vamos a arrepentirnos de verdad. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y le digo algo, a Dios sí hay que tenerle miedo. A Él sí hay que temerle. Miedo y temor son dos cosas diferentes. Porque temor es, si yo quiero hacer lo malo en lo oscuro y tengo en cuenta que Él es omnipresente, sé que Él está ahí, aunque no vea a ninguno de mis hermanos ahí presente, pero Jehová me está mirando. No, Señor, yo no voy a hacer eso. Eso es respeto, reverencia, temor y miedo. La palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hay uno que dice, como le decía, enseñaba ayer a la hermana Evangelina y el hermano Fernando, el hermano Dios, sí hay que tenerle miedo a Dios, porque si Él dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, porque es algo terrible. Y cuando dice que hay de aquel que le sirva de tropiezo a uno de los pequeños, ¿qué es mejor que qué? Mátate tú mismo antes que yo lo haga. ¿O no? Mátate tú mismo. Enróllate un molino y vea y húndete para que te ahogues. Porque ese no es mi juicio contra ti. Amén o no. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios mío, Padre. ¿Qué quiere decir el olivo silvestre? Representa la imagen del hombre natural, o sea, del hombre inconverso, del hombre que todavía no se ha decidido de recibir a Cristo, ¿verdad? Y estos hombres que no han recibido al Señor todavía, porque todavía quieren bailar el bambaco. No entienden los misterios de Dios. ¿Cuántos quieren entender los misterios de Dios? Entonces olvídate del bambaco. La pastora Ana quiere que yo lo cante. Bastante que yo lo bailé. Pero ahora en Cristo ya ni me quiero acordar de eso. Porque de este lado me he dado cuenta que me estaba llevando al infierno. Mira, estos hombres naturales que sin Jesús están eternamente perdidos, excluidos e eliminados del reino de Dios.
¿Cuántos quieren ser eliminados del reino de Dios? Si usted visita el pueblo de Dios, ya Él te ha escogido a ti como esa atalaya, como ese mensajero de Él. Por favor, para la guardia. Humíllese. Quítese la hombrera. Sea humilde. Y el olivo, el buen olivo, es imagen de la lección. Ustedes y yo somos elegidos por Dios. Representa el fruto del Espíritu Santo y de la vida eterna en Jesucristo. Ese es buen olivo. Cristo, usted y yo estamos injertados en la vida verdadera. ¿Qué significa injertar? Consiste en unir dos partes de diferentes plantas para formar una planta nueva. O sea, que así como usted y yo llegamos a la presencia de Dios, no le servíamos al Señor. Es colocar una yema procedente de una planta de buenas cualidades en otra. De tal manera que ellos vivan. O sea, que usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Y ahora que el Dios Todopoderoso nos ha injertado en su Hijo Jesucristo, ahora hemos tenido la vida y vida en abundancia. En esta última. Y dice, y produzcan una nueva fruta. Porque es que los frutos que usted y yo traímos delante de la presencia de Dios le desagradaba. Lo que usted y yo éramos anteriormente y decíamos que éramos hijos de Dios, ¿verdad? Yo decía que yo era una hija de Dios cuando estaba allá en el mundo. Y yo decía que no tengo necesidad de estar en esta tierra si yo soy una criatura. Y cuando yo entro, el Señor me confrontó con Juan 1:12. Hay gente que se le da raya cuando le dicen, tú no eres hijo, tú eres creación. Hijos son aquellos que creen y le reciben. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso yo le vine a decir aquí, pueblo de Dios, que nosotros debemos de renunciar a esa jactancia que tenemos. Cambiar nuestra manera de pensar para poder dar buenos frutos. Porque si usted y yo no le permitimos al Cristo de la gloria que cambie nuestra manera de pensar o de ser, jamás vamos a dar buenos frutos. Siempre vamos a hacer la misma escoria de siempre. Y perdonen que me exprese de esta forma, pero he entendido que esa era mi condición antes de. Y a Dios le agrada cuando uno reconoce lo que es. Deja de estar haciendo torre de Babel. Porque un alma desordenada que se jacte no entrará al reino de Dios. Un alma que se esté jactando por lo que tiene o por lo que entra, jamás verá el rostro del Señor. Jamás. Por eso usted y yo debemos de santificarnos cada día. ¿Y con qué nos santificamos? Con la palabra. La palabra. La palabra es la que hace todo en general en el hombre humano. Y la segunda señal es ensoberbecerse. Ojo con eso. Ensoberbecerse. Del 20 en adelante, vamos a leer, dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas
pero tú por la fe estás en pie. O sea, mantente en fe, pueblo gentil. Mantente en fe. Ustedes saben por qué. Porque eso le agrada a Dios. Dice el Señor que sin fe es imposible agradarle a Él. Que el que se acerca a Dios, que crea que en Él va a hallar lo que desea. Sin dudar. Porque si nosotros dudamos de Dios, es como si le estuviéramos diciendo a Dios: tú eres el diablo. ¿Por qué, no? Porque la palabra me enseña que el padre de mentira desde el principio se llama Satanás. Por eso lo único que Dios no puede hacer, pueblo y visita que me escuche, es mentir. Si Dios te ha dado promesas, créelo. Lo que pasa es que nosotros somos muy desesperados. Y cuando entra el desespero en el hombre, toma malas decisiones. Y como toma malas decisiones, toma para que llegue. Porque lo hicimos fue bajo nuestra propia opinión humana. ¿Estás entendiendo lo que hoy el Señor te está diciendo, pueblo? Estamos entendiendo que dejemos las instancias y dejemos de ser soberbios. Ensoberbecerse significa provocar o causar soberbia. Eso va así como agarrado de la mano. Eso es como una cadena alimenticia, pero de lo malo. Y soberbia, deseo por ser importante o atractivo que los demás. Dice, fallando en halagar a los otros, se creen que hacen las cosas mejores que otros. Muchos creen que hacen las cosas mejores que otros. Y ellos mismos se alarman. Y no les gusta, aunque vea un hermano o una hermana bien hermosa, bien cambiada, de su boca no les sale que bonita o que bonito. Porque ¿qué? Eso es de ellos, o sea, soy yo el que se ve más bonito que todos. ¿Sí me parece bien? Soy yo el que sobresale sobre todos. Soy yo el importante. Soy yo el que hago las cosas mejores. Ojo con eso. Ojo con eso. Va agarrado de la mano también con la altivez. ¿Y qué es una persona altiva? Es una persona orgullosa, es arrogante, acompañada de actitud de desprecio. La persona orgullosa se cree mejor que otro. Y la persona arrogante le encanta menospreciar a los demás. O sea que parecieran, pero son diferentes. Yo, todos mis hermanos, sea pequeños, mayores, yo a todos mis hermanos los admiro. Y estoy atento cuando cualquiera de ustedes, Dios lo invita a predicar. Ustedes saben por qué. Porque es que yo no lo estoy mirando a ustedes. Yo estoy mirando al Cristo de la gloria que está aquí. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Estas personas
personas no persiguen lo espiritual, los que se jactan, los que son soberbios, porque están encerrados en su propio mundo, opiniones humanas, sus propias perspectivas. Aún han perdido el temor de Dios. En muchos no se les ve el temor de Dios. Muchos blasfeman en contra de los ancianos. No tienen temor de hablar mal de los ancianos. Te voy a decir algo. Antes de predicar todos nosotros somos seres humanos como ustedes. Y cualquiera nos podemos equivocar. Pero hay que temer a Dios. Hay que temer a Dios. Porque cuando tú y yo estamos hablando mal aún entre nosotros mismos, la oreja de Jehová está escuchando. Y eso te lo está notando el día del juicio. A ti se te va a olvidar. ¿Cuántos son olvidadizos aquí? Por eso yo todo lo escribo. Todo lo que el Espíritu me dice, yo lo escribo. Porque a mí se me olvida. Entonces, para no traerle palabras de humano aquí, yo se lo leo. Lo que mi Padre Celestial me dice en secreto para que yo se lo imparta a ustedes. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. No temen a Dios, aunque escuchen su palabra, porque se creen más sabios que el mismo Dios. Esto es un peligro en estas personas. En el versículo 21 hay una advertencia. Vamos a leer. Dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a su pueblo, Israel, a ti tampoco te perdonará. Si Dios dejó a su propio pueblo del árbol de la vida para que usted y yo podamos entrar y ser salvos, y te estás creyendo, si sigues así, si Dios lo hizo con su propio pueblo, contigo y conmigo lo va a hacer también. De Paquito. Y esto es para que no nos creamos, mis queridos hermanos. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Porque estas personas que tienen estas actitudes de altivo, orgulloso, arrogante, soberbio, estas personas son incrédulas. Son incrédulas. No creen en Dios, aunque estén aquí escuchando. Son incrédulos porque no temen a Dios. Porque el que teme a Dios tiene temor de hacer lo malo. Pero estas personas, como no temen a Dios, siguen en su arrogancia, siguen en su altivez, siguen en su rebeldía, en su soberbia. Pero ojo, que Dios también te va a desgajar a ti, te va a eliminar, destruir. Hay una palabra que en el mismo Romano que dice que nosotros estamos excluidos, estamos excluidos, estamos fuera. Pero Dios se plació en enviar a su Hijo para que nosotros ahora entremos. Honra, valora eso. Dios mío, Padre. Yo hablaba con mi hermana Dal esta mañana, ¿verdad? Mira, el enemigo siempre se va a imponer a que el pueblo de Dios no avance en la obra de Dios. Y nos va a traer dolencia en el cuerpo cuando nos toque ir para luego a predicar. Nos va a traer malestares. Y me decía mi hermana: mi pastora, me he sentido así
llamó Jesucristo. Aunque me salga golondrinos. Amén o no amén. Contigo voy a decir. No me la activé. Me la activo. ¿Quién es el que vive? Y es su nombre. Dáselo cuenta al Rey de los Reyes, Señor de Señores. ¿Están entendiendo? ¿Cómo vamos a venir a la presencia de Dios? ¿Cómo? Humillados, humillados. ¿Cómo? Con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado delante del Padre. Porque mira, pueblo, el que se debe de creer es Dios y no lo hace. ¿O no, mi pastor? Es Él, porque Él lo tiene todo, yo no tengo nada. Yo lo que tengo ahora es porque hice personalmente. ¿Qué te crees tú, hermana? Arrepientas. Arrepientas. Seguimos parando. Y te digo algo, mira lo que pasó aquí. Y la incredulidad fue la que hizo que Dios desgajara al pueblo de Israel. Y si lo hizo con su propio pueblo, ¿quién eres tú y yo para que no lo haga con nosotros? Mis queridos hermanos y visitas que me escuchan, dejemos estas actitudes que no nos conducen a la perdición. Nos aleja de la presencia de Dios. Tú decides si quieres ser injertado en la vida para salvación o desgajado para perdición. Usted y yo decidimos. Dios está dispuesto, Dios dice, como tú la quieras, la quiero yo. Agárrame. Mi hermano Wilson, como usted la quiera, yo también lo quiero. Sol, si usted se para en pie de derecha, yo voy con usted. Pero si usted queda en el sofacama, mi hermana, ahí se quedará. Para terminar, ya terminamos, pero quiero cerrar con algo. Hay cosas que se me vienen que yo sé que vienen de ustedes. Que me las recuerdan. ¿Cuántos creen que Él es nuestra mente? Por eso debemos decir, Padre, yo quiero que tú seas mi mente. Yo quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos, para que Él nos pueda ayudar. Amén. Vi una imagen donde había una sierva así dormida y Cristo está así con sus discípulos y les dice, y eso que quiere ser millonaria,